¿Está grabando? Sí, ok. Ok. Bueno, chicos, Sí, la idea del encuentro de hoy es comenzar a hablar de la unidad 2. La unidad 2 habla sobre la comunicación, eh, lo- todo lo que tenemos, que aparte es un tema muy largo y muy frondoso, muy denso por momentos. Yo lo dividí en dos partes, en la presentación de hoy y la presentación de la semana que viene. Y yo ahí hice alguna puntuación de lo que nosotros vamos a ver o deberíamos empezar a ver el día de hoy, ¿ok? Eh, Ustedes lo tienen acá, es una especie de apunte, de anotador, de ayuda a memoria. No es, no, digamos, la Power no es profunda, si se quiere, ¿ok? Es un poco para que acompañen. Eh, bueno, el primer punto que vamos a tratar tiene que ver con esta diferencia entre comunicación e información. Bueno, es fundamental para nosotros tratar de esto de qué es comunicación e información, y cuando lleguemos o cuando avancemos en la presentación ustedes se van a ir dando cuenta de por qué, pero básicamente son muchas veces conceptos o palabras más que conceptos que son tomados o tratados como sinónimos, ¿sí? Y yo quiero, o me gustaría subrayar que para nosotros acá no son sinónimos. Si uno toma el concepto de información a partir del desarrollo humano, o de intentar hacer una teoría que reemplace un poco o que no sea como la teoría de la evolución, podemos decir que la información es ruido organizado, ¿ok? O sea que existe un ruido organizado, un ruido desorganizado y un ruido organizado. No voy a profundizar mucho esto, pero un ruido organizado es un ruido que a nosotros nos dice qué tipo de ruido es, en cuanto que un ruido desorganizado, cuando lo escuchamos, nuestra atención se dirige a ese ruido tratando de detectar qué es, ¿sí? Por lo tanto, desde el inicio, el concepto de información que vamos a tratar de barajar nosotros acá tiene que ver con esto que nosotros vamos a denominar, que es una unidad mínima de sentido. Y por lo tanto, todos los modelos que vamos a tratar de construir, o todo lo que vamos a ir entendiendo por comunicación, tiene que ver o va a derivar o va a ser consecuencia de este concepto de información. Básicamente lo que rompe esta idea de lo que es información, separado de comunicación y definido un poco de esta manera, es romper con los modelos mecánicos de toma y daca o de estímulo-respuesta, como normalmente hasta la década del 60 es tratado la comunicación, y como muchas veces aún se la intenta tratar. ¿Se entiende? Como base, o una de las bases en realidad que yo tomé, es un texto de Bason, en verdad todos los textos de Bason, pero un texto muy largo, que en realidad son una compilación de capítulos, que se llama Pasos y una ecología de la mente, donde él ahí toma una definición de información que dice que es una diferencia que hace una diferencia. Y esto remite de nuevo a lo que yo hablaba recién, que es al sentido. O sea, para decirlo de esta manera, información es algo nuevo que tiene que ver con algo que yo puedo entender. Si es algo que yo sé, la verdad es que, como decimos vulgarmente, no aporta. Y si es algo que no entiendo, por ejemplo, no sé, una frase en ruso, suponiendo que yo no hablo ruso y yo no hablo ruso, tampoco hace una diferencia. Entonces, estrictamente información es eso, es una diferencia que marca una diferencia. Aparte van a ver que yo tomé Bason porque luego más adelante voy a volver a tomarlo y voy a volver a hacer algunos señalamientos sobre lo que él escribió y lo que él trató. Y hoy, perdón, se me fue, se me fueron todas las power. Ahí está. Y bueno, y por otro lado, digamos, diferenciarlo claramente de comunicación, porque para nosotros información en este sentido tiene que ver con el dato y con el ordenamiento y el flujo de esos datos. Cuando existe un flujo de datos, comienza a, por decirlo de alguna manera, a
definir lo que es la comunicación, sobre todo dentro de las organizaciones, y existen muchos análisis que podemos hacer que tienen que ver con análisis de contenido, con los tipos, con los modos, con las redes, etcétera, 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 y vamos a ver que la comunicación en realidad es un proceso complejo, muy complejo por momentos. Y un señalamiento que hice abajo de todo en esta Power tiene que ver con esto, de que muchas veces cuando se habla de comunicación e información, básicamente, tiene que ver con esto que se confunde con lo que se llaman TICs, que es un tratamiento de la teoría, o la tecnología, perdón, de la información y la comunicación, que se resume en la materia TICs. Bueno, nosotros no estamos hablando de eso, no vamos a hablar de eso en este lugar, y en todo caso, en Psicología en el Trabajo, en algún momento podamos hablar de eso. El año que viene a lo mejor hablamos de eso, ¿ok? El segundo, bueno, y como consecuencia de todo esto, que es, o a qué llamamos nosotros una comunicación como un proceso complejo, y que en verdad tiene muchos niveles, que trata desde esto que nosotros llamamos el hablar, con quién hablar, hacia quién, en qué momento hacer silencio. Hablamos de la sutileza del discurso como gestos y pausas, perdón, doble sentido, ironía, y en verdad muchas aristas de lo que es la comunicación, no solo verbal, sino a otros niveles. Yo ahí lo dividí en algunos niveles que tienen que ver con el interindividual, con el grupal, con el intergrupal entre grupos y con un estilo de comunicación que tienen las organizaciones. Y muchas veces ese estilo de comunicación que tienen las organizaciones se lo incluye dentro de lo que se llama el análisis de la cultura organizacional. ¿Ok? Por ejemplo, en Stein. Aquí les puse, esto lo podemos saltear, aquí les puse un ejemplo un poco gracioso de para qué sirve o para qué serviría a veces entender la importancia que tiene la comunicación, y básicamente la gente que quiere adivinar, sobre todo en las organizaciones, no le va muy bien. Esto después ustedes lo pueden leer así tranquilo en sus casas. Estoy medio apurado porque quiero hacer dos cortes y que me alcance el tiempo hoy. El segundo punto, digamos, el primero tiene que ver con la diferencia entre información y comunicación. El segundo punto tiene que ver con diferenciar comunicación e interacción. Esto es a lo mejor un poco más difícil de explicar o de que quede claramente expuesto. Y en verdad hay un viejo debate que viene de la década del 70 y que atravesó todos los 80 y todos los 90. Yo ahí lo pongo en manos de dos teóricos que son dos sociólogos reconocidos. Bueno, Niklas Luhmann tal vez no sea tan reconocido, y Habermas, que sí es muy conocido, quienes están discutiendo en el fondo claramente qué es lo social. Yo le puse una definición de la realidad social como una totalidad, y definir qué es lo social en realidad es, si se quiere, el punto principal o el concepto fundamental de la sociología. ¿Sí? Y es muy importante y tiene muchas consecuencias porque, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo defina como social, voy a entender que lo social da una normativa y por lo tanto una normalidad, va a dar un orden social, va a decir qué es racional y qué no es racional o qué es intersubjetivo. Y básicamente para nosotros la noción de organización y de sus funciones, estos son como los tópicos fundamentales cuando uno relaciona qué es comunicación y qué es interacción, ¿sí? Y esto se puede rastrear. Yo puse hasta Hegel, por nombrar a alguien, podría haber puesto también a Kant, o hasta la antigüedad, si uno quiere ir a la filosofía griega. Entonces, digamos, la idea de qué es o qué da nacimiento a una cosa, qué da nacimiento a la otra, o cuál es fundamental, para nosotros como psicólogos sociales, digamos, es un punto que nosotros tenemos que resolver teóricamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque este análisis nos va a llevar a entender qué es la conducta, o la actitud, o la acción, y en el campo de las organizaciones eso tiene que ver con lo que entendemos por motivación, o cómo
de acuerdo a lo que entendamos por lo que son las conductas de las personas que integran una organización, vamos a, por ejemplo, planificar cómo motivarlas. Y esto es un tema fundamental en el día de hoy para el campo organizacional, ¿sí? También para hacer diagnóstico, digamos, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, evaluación de personal o ingreso de personal, etcétera, etcétera. Y bueno, esto quiere decir también que la comunicación tiene un entorno que es la interacción, o algo que lo rodea, que es la interacción, que a su vez está desarrollándose en un grupo y en una organización, o la interacción en realidad tiene una vaina que es la comunicación, o algo que lo rodea, que es la comunicación. Pero hay un ida y vuelta entre interacción y comunicación donde están diferenciadas y donde no son lo mismo. Yo puedo interaccionar sin pretender una comunicación, o puedo estar comunicando y la persona que está cerca piensa que está interaccionando. Es fundamental esto en la sutileza de la comunicación, básicamente, y en la sutileza o en las observaciones para tratar de hacer un diagnóstico comunicacional dentro de un grupo, de una organización, que es lo que pretendemos o es a lo que estamos apuntando. ¿Ok? El tercer punto lo va a dar Shannon. Shannon, desde el año 47, estudió las teorías de la información y los modelos estructurales de comunicación, básicamente a partir de la matemática, y es uno de los padres de la cibernética moderna. Igual hay muchos padres, entonces, bueno, por otro lado, también a veces a lo mejor que tenga muchos padres algo, pero bueno, ya desde el año 47 comenzó a hacer estudios matemáticos de la comunicación. En el 48 hace una primera publicación, pero básicamente en el 49 publica un libro que es como la base de la teoría matemática de la comunicación, que se llama la teoría de la matemática de la comunicación precisamente, y lo escribe con Weber, perdón, y en realidad lo interesante de Shannon es que introduce un concepto que para nosotros va a ser fundamental luego, que es el de interferencia. Nosotros normalmente lo tratamos como si fuese un ruido, una interferencia, aunque hay algunas diferencias si uno lee el texto de Shannon. Básicamente habla de tres tipos de ruido, tres tipos de interferencia, a nivel técnico, a nivel semántico y a nivel pragmático de la efectividad. No quise usar la palabra acá, pragmático, porque la voy a tener que usar dentro de un ratito. Y a partir de esto incorpora la noción de interferencia o la idea de que una comunicación puede estar interferida o puede tener ruido de varios tipos, pero al aceptar esto, acepta que la comunicación es un proceso. ¿Se entiende? Que no se puede hablar de comunicación en vacío o en el aire, sino que para aceptar que existe una comunicación necesita en el tiempo ser explicada. ¿Se entiende? Necesita más de un tiempo para ser explicada y esto va a ser importante también a posteriori. Aquí yo les hice, perdón por el mal cuadro, pero probé y no, cuando lo pasé a una Power, yo lo tenía en un, bueno, no importa. Y tienen acá lo que sería un primer esquema general de comunicación. Yo esto lo llamo esquema matemático, esquema básico. Lo digo por los que me conocen y saben que yo vengo trabajando este tema hace 15, 20 años. Digamos, este es un esquema básico de comunicación. Acuérdense siempre que es un modelo matemático y que puede ser traducido, por ejemplo, en estudios, si uno quiere estudiar el teléfono, quiere estudiar la comunicación mecánica o quiere estudiar la comunicación en los animales. ¿Se entiende? La comunicación en los seres humanos es un poco más complejo. Y si ustedes ven el cuadro abajo, le puse fuente de ruido, interferencia, y creo que eso es lo fundamental que aporta la teoría de Shannon, los trabajos de Shannon en general, a los estudios de la comunicación. ¿Sí? Y por otro lado, como un cuarto aporte, que son como de base,
es lo que aporta Wiener, que sería como otro padre, ¿sí?, de la cibernética o de la teoría de los sistemas. Norbert Wiener, ¿sí?, y tiene un libro que se llama Cibernética y Sociedad, que ahí me lo puse, digamos, aporta la idea concreta de retroalimentación. Avisa que me quedan 10 minutos, así que ahora termino este punto y, y salgo. La teoría de los sistemas complejos, digamos, lo que aporta Wiener es la idea de feedback o retroalimentación. Un poco nosotros lo vimos cuando estudiamos las organizaciones como sistema abierto, pero el teórico que primero aportó, digamos, sociológicamente o psicosocialmente para nosotros fue Norbert Wiener, ¿sí? Básicamente, los trabajos de Wiener tienen que ver con, si bien son sociológicos, se podría interesar como trabajos sociológicos, él lo que interesaba hacer, algo que hasta el día de hoy se interesa o interesa hacer, es relacionar la máquina con el animal, ¿se entiende? Y cómo, de alguna manera, los sistemas cibernéticos, computarizados, etcétera, 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 terminan sirviendo de modelo o de ejemplo para relacionarlo con las formas de mecanismos que tienen los animales. Entonces, por un lado tenemos la forma, lo que sabemos de los animales, por otro lado tenemos lo que sabemos de las máquinas, lo que podemos experimentar, y en la relación de estos puntos aparece una noción fundamental que es la noción de retroalimentación o feedback. ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, el cuadro este lo hice y me quedó peor que el anterior, pero bueno, de comunicación. La flecha para los dos lados en el medio es que no confundan retroalimentación con retroacción, que también es un punto fundamental, ¿sí? ¿Cuánto vamos? ¿Tiempo? Ya tendrías que estar cortando. Bueno, voy a cortar Ya ahí. pasaron 15. Sí. Voy a cortar ahora y vuelvo a entrar en 2 minutos. ¿Ok? ¿Puedo salir de acá? ¿Listo?